Y una ceguera nuestra también, ¿no? Exacto, la ceguera que está ligada a todas estas tradiciones que van a tener que ir cediendo paso a otras, ¿no es cierto? Claro, no solo este materialismo reduccionista, sino el pensar que la mente es un fenómeno individual, que está metido acá adentro, ¿no? Y que es privado. Curiosa idea. Que la mente y la experiencia son una cuestión como muy escondida, sí, que está todo metido en el cráneo. Y eso es lo que se llama el individualismo, que es tradicional en Occidente. O sea, la gente no concibe pensar de otra manera. Sin embargo, no solo en nuestras tradiciones, sino que en los que vamos conociendo y avanzando en la investigación científica, esa idea se cae a pedazos. Es decir, que como del texto que tú señalas, la frase que yo uso es: mi mente es la otra mente. Yo no puedo... El niño cuando crece, por ejemplo, en particular, esos estudios muy lindos, de bebés de algunas horas. Que el afecto puede modificar un cuerpo, es decir, el cariño que recibe ese niño, por ejemplo, un tipo de cariño, o un cariño más sistemático, no sé, puede hacer un cuerpo distinto de otro niño que recibió otro tipo de cariño, ¿no? Es tal cual. Incluso hay experimentos, resultados recientes muy lindos que muestran que incluso ese cuerpo con menos o más cariño es modificado genéticamente. Es decir, hay genes que se abren y se cierran. O sea, ya no estamos hablando solo de lo que es el nivel psicológico así en general, lo que también es cierto, por cierto, pero hay un cambio estructural, está metido en los huesos, está metido en la carne. ¿Se podría hablar del poder biológico del amor, por ejemplo? Ciertamente. No es una locura. Pero el amor, en ese sentido, yo creo que es una palabra que nos lleva en una dirección que es muy general, menos específica. Yo prefiero hablar del poder constitutivo de la empatía. Es el poder constitutivo de la empatía. Que pensamos que lo más fundamental en la mente, por ejemplo, en la educación se trata de desarrollar el pensamiento abstracto, la capacidad de razonar, las matemáticas, el lenguaje. Pero, en realidad, una de las cosas más fundamentales de lo que es ser consciente, de tener mente, es la empatía. ¿Y por qué no desarrollar la empatía? ¿Por qué no tenemos en el colegio, ¿no es cierto?, en primero básico, inglés, matemática, español y empatía? Claro, porque la educación emocional es tan importante para un niño y para un ser humano que cualquiera de las otras dimensiones. Y en gran parte, yo estoy convencido de los problemas educacionales vienen que la gente no se le ha dado las herramientas, no se le ha dado el poder de permitirse que la educación emocional es una parte integral del crecer. Y entender, por ejemplo, cómo puedo yo jugar con esta empatía de las emociones que va y viene, resolver las tensiones y los conflictos. Y todo eso queda así nomás, a la salvaje, pues. Y así como somos salvajes a menudo en la sociedad, y eso es parte para mí de la enorme complejidad, dificultad de comunicación, violencia. Y eso todo viene del hecho de tener esta idea de que la conciencia es una cosa individual y guardada dentro del cráneo. Cuando la gente habla de amor, cuando escribe cartas de amor, cuando se escriben poemas de amor, es porque hay una experiencia que está ahí. ¿Qué se puede adelantar sobre eso? Así como se puede hablar de la muerte, o se habla de... Wow. Very deep, Cristiano. A ver, yo voy a hablar más bien de mi propia experiencia. De partida yo diría que es esencial partir, el amor para mí está fundamentalmente basado en la empatía. Es decir, que es el hecho de que, para usar la palabra buena, yo trasciendo lo que aparece como mis límites, como mi territorio, trasciendo ese territorio para ponerme en el lugar del otro y de hecho en el lugar de los otros, ¿ya? Y por lo tanto soy capaz de sentir, es decir, de experienciar lo que es no solo mi posición, sino la posición de los otros. Esa es la base de la empatía y esa es una calidad humana, tan humana como tener células o como tener carne, ¿no es cierto? Lo que yo he aprendido es que, como todas las cosas, como la atención, como la capacidad de discriminar, como la capacidad de describir, son cosas que se entrenan. Eso es parte de la exploración de la experiencia. Es también explorar la empatía. Y cuando uno explora la empatía, una de las cosas más interesantes es que esa impermanencia de la que hablábamos antes, es decir, el hecho de que cuando yo examino mi experiencia con cuidado, con método, con paciencia, durante periodos largos, ¿no?, que es en el fondo lo que nos invita a la fenomenología de todas las tradiciones, lo que yo descubro, y lo que otros han descubierto antes que mí, por cierto, es que hay dos cosas.
Una es la impermanencia, es decir, el hecho que eso constantemente cambia, constantemente se mueve. No tiene, por decirlo así, un punto de referencia fijo. O sea, mi yo, mi sensación de identidad, no es algo en el que yo pueda ponerle el dedo, ¿no? Sino que está siempre en movimiento. Y eso es lo que en la buena tradición de la fenomenología budista se llama el carácter, bueno, la traducción es mala, el carácter vacío de la identidad, pero que en realidad la palabra shunya, que viene del sánscrito, Vacuo, ¿no? sí, pero es mala esa traducción mala. y yo la rechazo, Cristian, porque shunya, ¿sabes lo que quiere decir originalmente en sánscrito? Quiere decir, es en el fondo, la imagen se usa en los textos originales para hablar del vientre de las mujeres cuando se hincha con un bebé. Eso es shunya. Tiene que ver con... No hay que ver. Entonces, en el fondo es la preñez, es la plenitud, ¿ya? Es lo que está tan lleno que en el fondo es sobreabundante, ¿no? Esa es otra palabra muy bonita que viene de San Juan de la Cruz, de hecho, que es la sobreabundancia. A mí me gusta mucho eso. Entonces, el mundo es sobreabundante, o sea, nunca yo puedo como agotar, de decir, ya, esto soy yo, aquí estoy. No, desborda. Es tan lleno, es tan hiper relacionado y determinado. Entonces, eso es muy bonito, ¿no? Eso es como descripción ontológica del mundo, como base para una metafísica. Es genial, porque es como una especie de visión muy femenina del mundo, como esta sobreabundancia del mundo. Pero lo bonito es que al mismo tiempo que mi identidad, mi experiencia tiene esa sobreabundancia, se acompaña de dos cosas, de dos características, no una sobreabundancia así como en el aire, ¿ya? Tiene dos características. Por un lado, tiene inteligencia, es decir, yo conservo mi capacidad de discriminación. Aunque hay un flujo permanente, hay una inteligencia que permanece. Y esa es lo que llama, en la buena tradición budista, el carácter despierto de la conciencia. Y que también aparece en la fenomenología de otras maneras. Lo que, por ejemplo, Eugen Fink, un discípulo de Husserl, llama la capacidad del observador general. Él lo llama. Bien alemán como término, pero eso es lo que quiere decir que esa inteligencia sigue el fenómeno. Tal inteligencia y al mismo tiempo, y eso es como un descubrimiento que otra vez hace temblar para mí, junto con la inteligencia hay la empatía en el sentido de la empatía calurosa, el sentimiento de ser tocado en la emoción por la presencia del otro y la existencia del otro. Entonces, la compasión, la empatía, tienen una profundidad tan grande como este carácter de vacío, de sobreabundancia de la experiencia. Y el amor para mí se funda sobre eso. ¿Sí? El amor es la manifestación constante de esas dos cosas, de la inteligencia y de la empatía profunda, que va más allá del tú y yo, que es casi constitutiva a la base misma del... Estamos hablando palabras gordas, pero del ser. O sea, como que el ser es al mismo tiempo inteligente y no individual, es decir, compasivo, es decir, tiene ese carácter de empatía muy abierta. Entonces, cuando tocamos el amor, cuando uno se enamora, cuando uno ama a los otros, cuando uno es solidario, cuando uno piensa en la importancia que los otros estén bien, son manifestaciones de esa misma capacidad humana. Son tremendamente reales. Tremendamente reales y tremendamente no podemos alienarnos de eso. Esa es la maravilla, esa es la buena noticia, es que eso está siempre allí.